Bienvenidos a Necesitamos Hablar. Hoy para tratar un tema importantísimo. Vamos a hablar acerca de los complejos ministeriales. Hace 2 semanas estuvimos hablando acerca del tema de los complejos y lo titulamos libres de complejos. Ese tema realmente fue de gran impacto para la audiencia y de allí se originó también el interés de abordar el tema de los complejos, pero ahora desde el punto de vista ministerial, en el ámbito del ministerio. ¿Qué te parece, hermana Keila? Bueno, me parece muy interesante. Dios bendiga a todos los hermanos, a toda la audiencia que está allí conectada. Del otro lado de la pantalla están todos esos queridos hermanos y también amigos, y a todos los pastores también que pueden estar conectándose. Hoy con este tema, como decía mi amado esposo, sobre los complejos ministeriales. ¿Tú crees que existen complejos ministeriales? Sin duda, ¿verdad? Claro que sí, yo lo creo, pero... Si supieras que eso a mí me causó así como un ruido cuando alguien propuso ese tema, yo dije, wow, complejos ministeriales, ¿será que existen? Y yo me puse a pensar, yo dije, wow, ¿y cuántos complejos podemos tener muchas veces en nuestras vidas, en el ministerio, verdad? Bueno, aquí yo creo que podemos hasta confesar un poquito y hablar lo que podemos hablar, ¿verdad? De lo que en algún momento de nuestra vida hemos vivido, ¿no crees tú? Sí, y has mencionado algo muy importante, hermana Keila, y es que alguien sugirió el tema de los complejos ministeriales y nos pareció interesantísimo hablar sobre este tema. ¿Qué tal si lo abordábamos ya ahora en ese terreno pastoral, ministerial? Wow. Y bueno, hoy contamos con unos invitados que son expertos, versados en este tema específicamente. Así que estamos seguros que ustedes serán bendecidos, así como nosotros también. Definitivamente, hermana Keila, todos estamos a la expectativa. Hay algunos hermanos que nos han estado escribiendo sobre la programación de hoy. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero le damos gracias al Señor que nos concede el privilegio de poder salir a través de estos medios y dar este programa que estamos seguros será de mucha bendición. Un saludo cordial a toda la audiencia de Avivamiento Producciones. Que el Señor les bendiga en gran medida, que Dios bendiga al equipo de Avivamiento Producciones, a nuestro supervisor, el reverendo Carlos Medina Herrera, a su esposa, a la familia, a todo el cuerpo pastoral aquí en España y a todos los pastores que hoy están conectados e interesados en este tema. Porque déjame decirte, hermana Keila, que hay algunos pastores que me han escrito, me han dicho, mira, ¿cuándo va a salir? Estaré atento, no me voy a perder ese programa. Hay algunos que dicen, esto es imperdible, no podemos perdernos este programa. Bueno, ya algunos, por supuesto, han visto el post, saben quiénes van a tratar el tema de hoy. Y bueno, nosotros sabemos que tienen muchísimo de qué hablar porque están duchos en todas estas... en todos estos temas, definitivamente. Amén. Así que quédese allí con nosotros en este programa. Necesitamos hablar porque hoy precisamente tenemos algo muy importante de qué hablar y es el tema de los complejos. Y bueno, vamos a dar ya presentación a nuestros invitados. Me parece perfecto. Bueno, voy a comenzar yo con una gran invitada. Digo yo porque a mí dicen algunos, bueno, las damas primero. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra querida invitada, porque tenemos dos invitados hoy, dos invitados de lujo especiales, de mucha bendición en la obra a nivel nacional de Colombia y también a nivel internacional. Así que le damos gracias a Dios por esta bendición de tenerlos con nosotros en el programa de hoy. Y vamos a presentar a nuestra querida pastora. Ella se llama Herly Johanna Soto. Amén. Ella es pastora y psicóloga. Ella cuenta con 16 años en el ministerio juntamente con su amado esposo, el pastor Walter Zambrano. Y allí están pastoreando en Bucaramanga, en la ciudad de los parques, porque siempre he escuchado que Bucaramanga es la ciudad de los parques, en Colombia. Amén. Además de eso, también tiene una trayectoria profesional de 12 años en la psicología. Y para nosotros, pastora, hermana Johanna Herly, es una bendición tenerla con nosotros. Bienvenida a este programa Necesitamos Hablar. ¿Cómo está, pastora? Muchas gracias, pastora Keila. Un saludo para usted, para el pastor Osvaldo. Como ustedes decían, yo aquí desde Bucaramanga, la ciudad de los parques. Para mí es una bendición, un honor, un privilegio, un poco nerviosa por el compañero que tengo, un hombre que amamos y respetamos mucho, pero bueno, estamos aquí para bendecir y es un tema bien interesante
durante esta pandemia me han invitado a manejar algunas temáticas, pero nunca este tema. Así que este tema, crean que también yo me he hecho la evaluación si tengo algún complejo ministerial y yo sé que va a ser de grande bendición. Amén. Muchas gracias, pastora, por aceptar la invitación. Gracias, pastora, por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Bienvenida a Necesitamos Hablar. Y no solamente usted está nerviosa por el compañero que tiene. Nosotros le aseguramos que también nos sentimos nerviosos. Para nosotros es un gran privilegio contar con nuestro invitado especial que tiene una gran trayectoria. Pues nos referimos al reverendo Humberto Henao. Él tiene 40 años de ministerio, fue supervisor en Colombia durante 9 años, además es vicepresidente de la obra a nivel internacional y pastorea actualmente en la ciudad de Bucaramanga. Pues para mí es una gran bendición poder ahora presentar a este gran hombre de Dios, a quien conocemos desde hace muchos años. Bienvenido, pastor Humberto. Gracias por aceptar la invitación a Necesitamos Hablar. A usted, pastor Ubaldo, por invitarme, a la hermana Keila, su amada esposa, a quien saludo de una manera fraterna, y contentos que ustedes desde ya de Oviedo, España, hayan pensado en este programa. Sabe que es muy oportuno porque de verdad ayuda. Saludo también a la hermana, a la pastora Joana, esposa de nuestro pastor Walter, que también hace parte aquí de la Junta Nacional y con quien nos une un vínculo amistoso ya de larga data también, desde sus padres que sirvieron al Señor pues casi toda la vida y ahora pues ellos están ayudando allí. Antes estuvo el pastor Alonso, su hermano, acompañándome, fue secretario de la Junta Nacional y ahora el hermano Walter nos acompaña allí en la tesorería, de manera que tenemos un vínculo ministerial, amistoso, afectivo, y me alegra, hermana Joana, que usted pueda contribuir con su conocimiento, ya que los complejos tienen que ver mucho con la parte psicológica que usted estudió y que maneja, y yo sé que va a ser de mucha bendición el programa. Así que gracias por la invitación y aquí estamos para contribuir en lo que nos sea posible. Amén. Pastores, reciban saludos cordiales de nuestro supervisor, el reverendo Carlos Medina, de su familia, de la Junta Nacional aquí Amén. En España, quienes le estiman y le respetan. De hecho, hay mucha audiencia que ya está enviando saludos a los pastores, al pastor invitado Humberto Henao y a la pastora Joana. Muchos saludos le están enviando. Y la invitación es a que toda la audiencia reporte su sintonía y que vayan formulando, ya vayan preparando esas preguntas, porque esto va a dar mucho de qué hablar, mucho de qué hablar, así es. Y como dijimos al principio, pues nuestros invitados están versados en este tema y por eso pues nosotros estamos aquí dispuestos a la expectativa para aprender de ellos. ¿Y qué les parece si nos adentramos desde ya en este gran tema, los complejos ministeriales? Y vamos a dirigir la pregunta a la doctora Joana Soto, quien es psicóloga, y queremos, hermana Joana, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué son los complejos? ¿A qué se le otorga el término de acomplejado o acomplejada? Ok, bueno, los complejos tienen un origen, ¿no? De pronto más adelante hablaremos de la clase de complejos que hay, del origen. Pero realmente un complejo se origina cuando tenemos un episodio o hemos escuchado un comentario, ¿verdad? Y ese episodio o ese comentario o esa escena vivida que tuvimos en algún momento, pues nos ha dejado marcados. Por eso se hablan que hay complejos desde la niñez y que si no los manejamos, ¿verdad? O si no los sabemos corregir o si no los enfrentamos, puede hacer que duremos con ese complejo toda la vida. Cuando hace referencia al término acomplejado o acomplejada, entonces es cuando se le menciona, ¿verdad? Y se le da ese título a una persona que ha presentado o que está presentando una disconformidad con alguno o varios tipos de su vida, o sea, que se siente incapaz de hacer algo, que tal vez ese reto, bueno, ya entrando en el término que tenemos nosotros, esa labor dentro del área ministerial, siente que yo no soy capaz, que no tengo las herramientas necesarias.
Entonces ahí podemos utilizar el término de acomplejado o acomplejada. Perfecto. Me parece que con esta definición que usted nos da podemos pues ir ahondando mucho más en este asunto que es fundamental para nosotros como ministros, que podamos dilucidar, y también, como usted decía al principio, pastora Joana, que nos hacemos una autorrevisión, un autoanálisis, una mirada introspectiva para chequearnos y saber en qué áreas pues nosotros estamos fallando y si hubiera algún complejo, porque aquí nosotros vamos a descubrir realmente si es que tenemos algún tipo de complejo. Sí, porque estaba leyendo un poquito, bueno, yo no soy psicóloga, pastora, pero estoy tratando de empaparme un poquito en este tema, y estaba leyendo, y hay a veces ideas inconscientes dentro de nuestro ser, que aunque no lo reconocemos, está dentro de nosotros y que de una u otra forma perturban nuestro comportamiento. ¿Qué cree usted, pastora? Que muchas veces el gran problema no es el tener un complejo, sino el no reconocer que lo tengo. ¿Qué cree usted? Amén, pastora. De hecho, cuando de pronto entremos a la parte de cómo manejar los complejos, la primera manera de manejarlos es reconocer que tengo un complejo, ¿verdad? Como cuando visitamos al doctor es porque yo digo, bueno, mis pulmones no están bien o algo en mi cuerpo físicamente no está bien, entonces recurrimos a la visita del doctor. Igual es en nuestra psiquis y nuestra mente. Lo que pasa es que eso se hace un poco más complejo. Porque yo siempre he dicho que si nos fracturamos un brazo, cualquiera va, ¿verdad?, al doctor, se lo van a enyesar, va luego a las terapias. Pero a veces es difícil considerar que de pronto necesitamos la ayuda, no tan solo de un psicólogo, tal vez de un líder también espiritual. En el caso de nosotros los pastores, a lo mejor de un pastor, ¿verdad?, con mayor experiencia, con mayores años en el ministerio, para que en dado caso me aconseje, me ayude, ¿verdad?, me oriente. Pero claro que sí, a veces los complejos se dan también por ese acúmulo de pensamientos. De pronto más adelante hablaremos un poco de lo que sería la autoestima, que es ya como ese pensamiento, ¿verdad?, ese valor, si lo diéramos en una escala numérica, que yo tengo de lo que es mi vida, cuánto vale para mí mi vida, y de acuerdo a eso podemos hablar de una autoestima buena o de una baja autoestima. O también una autoestima sobrevalorada también. Sí, porque también si hablamos de esos complejos, entonces habría complejos de superioridad, ¿verdad? Nadie lo hace mejor que yo soy el único, la única. Entonces son esos pastores o esposas de pastores pulpos que todo lo hacen, ¿verdad? Nunca dejan liderar a nadie, nunca dejan participar a nadie. Si yo no canto, no sale bien el devocional. Si yo no dirijo, no sale bien el devocional. Pero está el otro contraste también. Cuando hay complejos de inferioridad, entonces no hago las cosas, ¿verdad? Y siempre estoy delegando a los demás, aunque a veces me oculte y no quiera decir, no, hay un complejo en mí, pero cuando yo empiezo a delegar, a delegar, de hecho que la evasión es un reflejo de que sí hay un complejo. Cuando me hacen de pronto invitaciones y siempre estoy diciendo, ay, no, porque tengo los niños, porque tengo esto, porque tengo aquello, pero realmente es porque hay un complejo. ¿Y usted, pastor Henao, cree que en la actualidad existen complejos en los ministros de la iglesia contemporánea? Gracias, pastor Robaldo. Yo diría que no en la actualidad, casi siempre han existido. Es parte de la humana naturaleza, pues esa situación debido a que nos comparamos. Ya el apóstol Pablo dijo que no eran viciosos los que se comparaban unos con otros, pero es inevitable. Siempre va la comparación y de ella surge el concepto personal. Entonces, qué bueno que la hermana Joana, como psicóloga, pues haga el aporte que tiene que ver con el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista pastoral, sí, hermano, es real, hoy más que nunca, al crecer la obra, al multiplicarse los pastores. Aquí en América Latina, un alto porcentaje de pastores provenimos del campo, de un estrato bastante limitado en la parte intelectual. Yo pertenezco a ese nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Que al enfrentarnos con una realidad pastoral, al tener que afrontar, por ejemplo, el uso de una cámara, el uso de un micrófono, el tener que actuar de una manera pública ante un conglomerado mediano, numeroso, surge el complejo.
al oír a predicadores de pronto de experiencia, de trayectoria, con una facilidad verbal inferior a la nuestra, puede un pastor en un momento dado sentirse muy inferior. Y entonces eso hace que se vea como aquellos que menciona la Biblia, ya los 10 espías se vean como langostas comparados con aquellos. Entonces el complejo es muy común, hermano, es muy común. Yo he estado, desde que me casé hace 32 años casi, trabajando con pastores, primero en el presbiterio, después en la supervisión, y conozco de primera mano muchos pastores con estas limitaciones, y aunque hemos tratado de ayudarlos a superarlas, no les es fácil, por las circunstancias que les digo, por el nivel académico, económico, por las limitaciones que, como decía la pastora Joana, desde niños. A mí me costó superar eso y no lo he superado del todo, pero me ha costado porque de verdad es una realidad que no podemos ignorar. Ahora, Pastor Humberto, precisamente lo que usted estaba comentando, que eso ha costado, muchas veces arrastramos complejos de la infancia. En estos días estaba hablando también con una pastora y misionera y ella me dijo, Keila, yo te confieso que todavía con toda la edad que tengo, yo arrastro algún complejo de mi infancia y yo lucho contra eso. Entonces, la pregunta que surge es para usted y también para la pastora, la psicóloga, y es partiendo de aquellos complejos que se hayan producido en la infancia o en cualquier tiempo pasado, ¿cómo explicaría, verdad, usted, pastor, que al llegar al Señor Jesús y más aún al desarrollarnos nosotros como personas en el ministerio, verdad, un ministerio que el Señor nos ha impartido, cómo muchas veces esos complejos pasados permanecen en el ministerio y hasta se reafirman o se profundizan en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué arrastramos esos complejos del pasado? Los arrastramos por una comprensión muy parcial o limitada de lo que es el poder y la gracia divina. Cuando uno pasa al ministerio, como esta no es una profesión, sino una vocación, uno entiende que Dios es todo lo que Él hace y que Él puede usar al humilde, que a lo vil menospreciado tomó Él para avergonzar, es decir, a lo fuerte. ¿Qué hace una persona? Se pone en las manos de Dios de una manera total. Entonces la gracia divina, el Espíritu de Dios, el conocimiento de la palabra, el roce frecuente con los pastores hace que uno vaya superando esto. Si no lo ve de esa manera, entonces el complejo permanece. Si siempre cree que yo soy menos, como aquel hermano que siempre recitaba un texto bíblico, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado. Entonces siempre tenía una autoestima muy baja. Romanos 12:3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Uno piensa, dice, que Dios haya tenido misericordia de mí, que una persona de mis limitaciones, Dios se haya fijado en mí. Entonces eso hace que uno supere el complejo y diga, bueno, si a otros Dios ha ayudado, también a mí me va a ayudar. Y de una manera muy humilde admite eso y va dando pasos ascendentes para superar el complejo. Si no lo hace, si siempre cree que es el menos, que es el que no sirve para nada, el que, bueno, que escasamente yo sé caminar, y a veces los he oído hasta en el púlpito. Antes de predicar, traen una serie de comentarios negativos, hermanos, yo soy del campo, yo les espero a otros, empiezan a mencionar aquellos traumas que les sucedieron en su niñez, en su infancia, y resulta que eso lo que hace es opacar lo que Dios va a hacer, ¿no? Lo ponemos en la mano de Dios y vamos, pero no es fácil. Hermana Joana lo sabe, hermana pastora Keila, pastor Romano, usted sabe que no es tan fácil sacarle eso a la persona a menos que él entienda que es la misericordia de Dios, que no vivo yo, Cristo vive en mí, que Él ha usado a lo largo de la historia. En las páginas bíblicas encontramos personajes muy humildes, muy sencillos. Amós era un recogedor de higos silvestres, Eliseo andaba arando con una yunta de bueyes, él llevaba la última, y así. Entonces uno empieza a entender esta bendición y eso hace que vaya superando de una manera pronta esos complejos y pueda Dios usarlo de una manera como mejor, porque el complejo sí puede limitar en un momento dado lo que Dios quiere hacer más con la persona. Pastora Joana, ¿qué nos puede decir con respecto a esta pregunta? ¿Por qué arrastramos esos complejos del pasado si decimos y somos hijos de Dios? Y además de eso, además de ser hijos de Dios,
estamos en el ministerio, ya sea como pastor, esposa de pastor, misionero, maestro de la palabra. ¿Por qué arrastramos esos complejos? Bueno, decía hace un momento que los complejos empiezan a formar parte de nuestra personalidad. Realmente la psicología los define como los complejos son bloques de construcción de la personalidad, o sea, sobre lo que se construye lo que nosotros realmente somos. Y si miramos las corrientes filosóficas o psicológicas, todas hablan de complejos, o sea, no hay ninguna que diga, no, eso no existe o ese término no está valorado aquí. Pero mire que la psicología cognitiva habla que el complejo es algo que recordamos y posee una tendencia a reproducirse, o sea, algo que tal vez ya está inconscientemente, como también mencionaba la hermana Keila, de pronto yo no me estoy dando cuenta, pero lo estoy haciendo y pienso en favor de ese complejo y actúo en favor de ese complejo, a tal punto que se ha determinado que hay complejos activos y esos complejos activos nos van a robar la libertad a nosotros. Por lo menos en el caso o lo que estamos viendo ahorita. Entonces la esposa de pastor que le da y nosotras nos sigue dando nervios predicar. Yo cada vez que me bajo del altar me bajo con las manos frías, estoy mal, estoy preocupada, estoy ansiosa. Entonces hay gente que porque de pronto ve que otra persona puede predicar, dice, ah, no, a ti no te da nervios, tú lo haces muy bien y mire yo todo lo que sufro. No. Entonces esos complejos se vuelven realmente como en una prisión, o sea, empieza a quitar la libertad. Y más adelante vamos a mirar que también impide el desarrollo de las capacidades de la persona, porque no vamos, es una lucha, ir como en contra de ese temor, de esa ansiedad, para poder desarrollar lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en este llamamiento que nos ha hecho Él, que como decía el pastor, no es una profesión, ¿verdad? Es un don, es una gracia, es una vocación, o sea, es Él y no nosotros. Bueno, hermana Keila, yo estoy aquí recibiendo todo este caudal de información tan valioso. Y ahora, siguiendo, ¿verdad? Con estas ideas, ¿no? Con estas ideas que nosotros hemos recabado y preguntas que hemos recabado de algunas personas y las que surgen en nosotros mismos, pensamos que quizá esto sea por estos complejos surjan muchas veces por la comparación recurrente que a veces hacemos con otros ministerios. Pero ¿por qué siendo ministros de Cristo y perteneciendo al mismo cuerpo, sí, nos comparamos, tendemos a eso, a compararnos? Pastor Henao, ¿por qué cree usted que surge eso en nosotros? Pienso que por la misma condición humana, o sea, es casi inevitable que al estar en la misma, llamémoslo desde el punto de vista de la misma profesión, al ejercer el mismo oficio, es obvio que una persona se compare con otra. Por ejemplo, el que es comerciante, tiene el mismo tipo de negocio, ¿por qué al otro le va mejor que a mí? ¿Sí? Entonces, en esa área, en el ministerio puede venir también esa comparación porque estamos sobre la tierra. Porque aquel que empezó después que mí le va mejor, porque tiene un templo más grande, porque tiene una congregación más numerosa, puede darse eso. Eso es casi inevitable. Puede que la persona no lo diga, pero adentro de su cerebro, en su mente, sí está la comparación. Entonces, es ahí donde se da ¿cómo te digo? Esa sensación de que ¿por qué yo no? ¿Por qué él sí? Y entonces viene ese complejo, esa preocupación de querer competir con el otro de una manera, establecer una competencia. Es que esa es la parte humana. Si eso uno no lo entiende y lo lleva a los pies del Señor como debe ser, entonces se forma como una especie de competencia, de querer tener lo que el otro tiene. Y entonces a veces en ese afán se pueden saltar hasta principios elementales, sacrificar de pronto valores cristianos de fondo por el ánimo de llegar a nivel e inclusive para sobrepasar al otro. Eso es una tendencia muy humana y con eso hay que bregar siempre en nuestro corazón, descubrir que eso existe y llevarlo a los pies del Señor para superarlo. Qué tremendo esto, pastor, y de verdad que todo comienza a partir de una comparación, ¿no? El por qué, y siempre surge el por qué. ¿Por qué él sí tiene y yo no? ¿Por qué él ha podido más y yo no? Entonces, a partir de esos por qué, y como no le encontramos respuesta al por qué,
pues nace el complejo, ¿no? Y lo peor de todo es que ese complejo, que esa construcción mental, como decía la pastora, ¿verdad? Va creciendo y va tomando tanta fuerza que después llega a nuestro corazón y lo creemos, porque en realidad los complejos distorsionan nuestra personalidad. Exacto. El complejo no refleja lo que realmente yo soy, ya sea más o menos, para más o para menos, pero es una distorsión de nuestra identidad. Y yo creo que, bueno, al pasar los años, cuando yo era más jovencita, porque todavía soy joven, pero cuando estaba más muchacha, yo creo que cuando los adolescentes sufren mucho con el tema de los complejos por el problema de la identidad. Entonces yo creo que nosotros como pastores, como esposas de pastores, como ministros, el ministerio que el Señor nos ha entregado, que es grandioso, vale mucho más que el hecho de estar comparándome con el otro y comparándome con aquella esposa de pastor, con aquel pastor, porque yo estoy en una aldea y aquel está en una ciudad, porque yo soy de esta cultura y él es de otra cultura, que bueno, ahí yo creo que no me quiero adelantar porque quiero hacer la próxima pregunta, pero antes de hacer la próxima pregunta, yo quiero tomar en cuenta a la audiencia, pastores, ¿qué les parece? Está bien. A ver, les voy a poner una pregunta del pastor Wilber, desde Guatemala, y la estoy buscando porque y entonces estoy buscando aquí al pastor. Él lo que estaba diciendo es, ¿qué repercusión, verdad? Bueno, aquí está la pregunta. Una pregunta al reverendo Henao. Ante todo, un saludo muy fraternal, dice el pastor desde Guatemala. Durante el ministerio, ciertos pastores pueden tener complejos de inferioridad o superioridad. ¿Cómo afecta esto a la obra y cómo se puede corregir? Bueno, Dios bendiga al pastor Wilber Monzón. Qué bueno saludarlo por este medio. Qué bendición. Esos complejos de inferioridad o superioridad, uno debe tener un concepto claro de sí mismo. Primero eso. Segundo, dice Colosenses 2:3, si mal no estoy, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, no cree, ese es de inferioridad, que ve al otro siempre superior, y eso es bueno hasta cierto punto. Cuando yo me siento inútil ante él, entonces ahí ya estoy arrastrando una condición bastante, como bien servil. ¿Cómo se corrige? Dándole a Dios toda la gloria, analizando que cada personalidad es única, que Dios no hizo en serie a todo ser humano, que cada uno tiene lo que Dios le dio, porque estos complejos llevan a mucho pastor, el pastor Wilmer y todos los demás que están conectados, a de pronto querer copiar lo que el otro hace. Ahí surgen los estilos, los ademanes, las formas, queriendo remediar y creyendo que ahí está el supuesto éxito. Por eso en mi época, hace 40 años, estaba muy de moda la gigitis, que era repetir los términos de Gigi Ávila, los ademanes, los gestos y todo aquello, porque la gente creía que ese era el modelo. Se da también en el campo de los cánticos, en el campo de las administraciones. Entonces, esa persona quiere ser el otro y copia. Y al copiar, pues pierde su identidad, su personalidad. Entonces, la gente se da cuenta que no es auténtico. De manera que se corrige siendo auténticos. Cada uno nos hizo Dios como somos y uno no necesita esforzarse por imitar al otro ni por querer tener aquello. No, lo que Dios nos da, lo mantenemos. Así que lo usamos. De esa forma uno puede superar esos complejos. Amén, pastor. Gracias por responder a esta pregunta y voy a aprovechar para también leer algunos comentarios y saludos. El pastor Joel Clemente desde Venezuela, que es mi querido hermano, está enviando muchos saludos. La hermana Karen del Valle está enviando saludos al pastor Humberto Henao y a toda su familia, y también a la pastora Joana. Está enviando saludos. Estoy buscando aquí más personas. Sarí Vergara de Monzón desde Guatemala. Ella es mi querida hermana. Le está enviando saludos a los invitados. Amén. La pastora Laura Villegas desde Puerto Rico dice, sí, pastora, está tocando un punto muy importante. El pastor Pulpo. Esto fue cuando cuando la pastora Joana estaba hablando de aquellos pastores que no quieren asignar o delegar. Entonces ella lo destacó como pastores pulpo, o como le llamamos aquí en Puerto Rico, pastores orquestas, que todo lo quieren hacer y no quieren dejar espacio a que otros lo hagan. Amén. También tenemos aquí a Libe Césped de Quintanillo desde Panamá. Muchos saludos, nos están enviando a nosotros también. A Caterine Lobato Loyola desde Perú, enviando saludos. La hermana Rubiela Hernández Guerrero desde aquí de Oviedo, creyente de la iglesia de Oviedo, por cierto, ella es de allá de Oiva.
amén, procedente de Oiva en Colombia. Dios le bendiga mucho, hermana Rubiela. Amén. La hermana Carmen Briceño está enviando saludos, amén. Y buscando aquí más. Mi querida madre en Venezuela está enviando saludos, la hermana Xiomara Rincón. Desde Venezuela, que Dios te bendiga, my querida, amén. Gloria a Dios. El hermano Carlos Arturo Quintero, desde aquí, desde Oviedo, creyente de la iglesia, enviando muchísimos saludos. Y bueno, tenemos más. Aquí tenemos a Sara Moreno, que es la esposa del pastor Josué aquí en España. Dice, Dios les bendiga grandemente, queridos pastores. Saludos desde la iglesia en Martos. Eso es Andalucía. Nos gozamos grandemente. Es un programa de mucha bendición. Gloria a Dios. Amén. También el pastor Wilber enviando muchos saludos. Muchos saludos al pastor Wilber también. Y la hermana Catherine dice, aprendizaje colectivo en plena pandemia. Amén. Y termino con este comentario. Bueno, vamos a seguir leyendo, pero en este segmento dice la hermana Laura Villegas, la pastora allá en Puerto Rico, misionera venezolana por muchos años, dice, Dios les bendiga, amados pastores Keila y Osvaldo Romero, ya conectados para disfrutar una vez más de tan excelente programa. Saludos a nuestro vicepresidente, reverendo Humberto Henao, y a la hermana Joana, psicóloga. Que Dios le use poderosamente. Amén. Ahora vamos entonces con, con la próxima pregunta que tenemos aquí. Bueno, la tengo aquí presente. Y es una pregunta, pues, la voy a hacer a la pastora, a la psicóloga primeramente. ¿Qué tipo de complejos, hermana Joana, qué tipo de complejos cree usted que existen en los ministerios de acuerdo a su origen? Usted me comentó o nos comentó en el comienzo de que en la parte donde tiene que ver con el origen, entonces ahí usted se iba a explayar un poco en esta área, ¿no? Porque hay muchos tipos de complejos. Y pueden ser categorizados de acuerdo a origen o de acuerdo a otro tipo de categorías que ya existirá en términos psicológicos, ¿no? Pero usted, pastora, ya en esta área ministerial y de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido, ¿qué tipo de complejo usted ha visto generalmente en los ministerios y basados en su origen? Ok, quería decir algo. Estaba pensando cuando el pastor Humberto nos estaba hablando ahorita acerca de la comparación, cómo también en esa comparación se puede dañar la relación con el pastor con el que yo me comparo, ¿no? Qué peligroso es eso, que ya entonces ese pastor o esa esposa de pastor pasa al altar y yo me siento mal para oír un mensaje porque ya mi corazón está como irritado, como dolido. Y pues también, por ende, se va a dañar mi comunión con el Señor, ¿no? Porque el Señor nos manda a amar al prójimo. Entonces, mientras el pastor Humberto estaba explicando eso, decía qué peligroso es que por un complejo, pues se empiece a desarrollar una cadena, ¿verdad?, de situaciones. Ahora, hablando del origen de los complejos, entonces, recuerden que detrás de cada complejo hay una situación, ¿verdad? Hay un comentario, hay una frase, hay una vivencia. Hay un mal rato, de pronto, entre comillas, encontré esta frase: la vida no es como lo esperaba, ¿verdad? O sea, me siento que no cumplo, que no soy capaz de llenar lo que las exigencias que me están dando. Ahora, ya hablando en el intelecto, que es lo que nos compete a nosotros como pastores, ¿verdad? Que es nuestra habilidad para poder desarrollar un mensaje, para poder llevar con fluidez, ¿verdad? Un mensaje, poder hacer un buen bosquejo y demás. Voy a encontrar uno de los complejos mayores, que sería en cuanto al intelecto, que es sentirme menos inteligente, la verdad. Entonces, esa inteligencia me lleva también, o ese complejo me lleva a verme con menor capacidad. Y al tener menor capacidad, pues entonces esto me parece muy peligroso, porque acuérdense que el complejo es como algo que yo estoy viendo que lo puedo superar y que lo puedo manejar, ¿verdad? Pero a lo mejor el enemigo también utiliza ese complejo para colocarme un stop y para no permitirme llevar a cabo los proyectos que yo pudiera llevar. Yo estaba recordando, pastor Humberto, y le compartí a la hermana Keila que días que pudimos hacer una videollamada, que me buscó una pareja, ¿verdad? Pues para hablar por su hijo adolescente, pero estando hablando un poco con ellos, ella me decía, la esposa, a mí todo me sale mal. Mire que a mi esposo le dieron un campo blanco, él estuvo por 2 años, ella me decía, yo no asistía con él, después de 2 años me animé a acompañarlo y ahí le quitaron el campo blanco. Y ella me decía, sí, ve, pastor, a mí todo me sale mal. Pero yo en mi mente decía era, oye, tuviste 2 años para acompañar a tu esposo y no lo acompañaste. Entonces, mire cómo a veces, ¿verdad? Nuestra mente de alguna manera hace la construcción
de algo que realmente no es real o no es así. Y hablando, bueno, esto de los complejos, pues tenemos la edad. Hay algunos que se sienten o demasiado jóvenes para desarrollar el ministerio o demasiado ancianos ya para desarrollarlo. El sexo, yo considero que todavía los países latinos, yo comparto experiencias propias, ¿verdad? En mi iglesia hay hermanos que cuando veían, bueno, ahora no es tan notorio, pero de pronto cuando yo recién me casé con mi esposo, y veían que yo estaba parada en el altar para predicar, cogían la Biblia, la colocaban debajo del brazo y se iban, ¿verdad? O sea, como yo vine aquí a escuchar fue al pastor, no a escuchar a la esposa del pastor. Entonces eso puede ser un complejo. Lo que hablaban hace un momento ustedes, el lugar de ubicación geográfica, que yo de pronto no estoy en una ciudad, estoy en el campo, estoy en un municipio. Lo que hablaban también, el nivel de membresía de la iglesia, si no pasamos de 100 o de miles, que ha sido mi meta, eso puede ser un complejo. El nivel académico también, el nivel socioeconómico, ¿verdad?, del ministro, las capacidades y algo de pronto de lo que hablaban ustedes también y tocaban era aquel que no tiene la capacidad para estar ahora en un programa virtual, o que los nerviosismos o todo esto, ¿verdad? O que no tiene personas en la iglesia que le puedan colaborar. Entonces, todo eso puede hacer parte de los complejos ministeriales. Pastor Humberto, ¿y usted qué puede decirnos con respecto a los tipos de complejos en toda su trayectoria ministerial, pastor? ¿Qué tipo de complejo usted ha visto en los pastores, en las esposas de los pastores, en los ministerios a tiempo completo en la obra del Señor? Los que la pastora Johanna menciona son muy comunes. Sí. Generalmente el origen del pastor. Ahora, en esta, diga usted, 15, 10 años hacia acá, pues ha habido un desarrollo intelectual en la cultura, en los pueblos, en la sociedad. Estos recursos técnicos como la Internet ha hecho del mundo una aldea global, y entonces muchos se han quedado atrás con un complejo de inferioridad que les da temor todavía. Ahora en esta pandemia hay pastores que les da temor hablar a través de una cámara, de un medio como este, porque no estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces eso lo han venido arrastrando desde antes. Mire, hemos tenido, la pastora Johanna sabe, que aquí en Bucaramanga tenemos emisora, y muchos pastores no pueden ir a la emisora porque les da temor hablar por un micrófono, que no tenemos una pantalla sino un micrófono, es mero el sistema auditivo. Entonces he visto eso, hermana, es muy común ver al pastor con el sentimiento, no, yo soy del campo, yo no puedo. Incluso le hemos querido ayudar a corregir algunos vocablos que no son correctos, por ejemplo, haya en vez de haya, y no lo superan porque se acostumbraron a ello y creen que llegaron ahí y que no pueden superarlo. O sea, es un asunto mental que ellos, así me usa Dios. Yo incluso he hablado con algunos hasta ser molestado, porque yo uso la jovialidad, le digo, hermano, no se dice así. Y ya, como dice la hermana Johanna, afecta nuestra relación, porque ya tiendan al otro de orgulloso, de prepotente, que es que se las da de sabiondo, y esa limitación para abrir su mente hace que esa persona no supere. Una vez, le cito este ejemplo, una hermana, ella es profesora, ya pensionada, cuando yo estaba en ejercicio, y ella me dijo, pastor, ayuda al pastor fulano, él es un buen hombre, pero tiene un léxico muy limitado. Y yo le tomé muchas noticas en unos libretas de apuntes, y un día se le acercó con un poco de temor y dijo, pastor, aquí está esta listita, se la recomiendo. Él se retiró a verla y ella le colocó correcto e incorrecto. Entonces aquí estaba el término que él pronunciaba que no era correcto, y al frente estaba correcto. Dice que él le escribió unos 10 términos sencillos. Él regresó de allá, apretó el papel, lo amasó en la mano, se lo lanzó y la reprendió en el nombre de Jesús. Me dijo, él no crecerá. Él llegó hasta ahí. Yo hablé con él y me dijo que el diablo lo estaba usando. Yo le dije, no lo haga, no es el diablo, ella lo quiere ayudar. Hermano, déjese ayudar. Esa limitación, el no admitir o creer que yo así me usa Dios y que tal, esa limitación mental, porque no tiene que ver de pronto con la relación con Dios, sino con mi estado anímico, psicológico que la hermana Johanna maneja. La persona cree que es así, que ya con esto es suficiente y no supera.
Entonces, en un mundo globalizado como este, en una sociedad donde, así sea en un municipio, por allá la gente tiene internet, tiene educación virtual, si es en una ciudad, cualquier muchacho de ciudad de 15 años por ahí ya tiene un bachillerato, si tiene 20 años ya está por allí en una academia, en una universidad. Hay mucho profesional ahora, eso nos reta y nos inspira como a crecer, a mejorar, pero muchos se quedaron estáticos y uno procura ayudarlos y muchos se dejan, otros no se dejan. Esa es una realidad. Pastores, ¿ustedes creen que los complejos en el ministerio se van superando a medida que el ministerio va avanzando? Es decir, hace 2 semanas hablamos acerca de los complejos y lo enfocamos mayormente a la juventud, a la adolescencia, a los jóvenes. Y decíamos que es cierto que en la adolescencia, pues uno puede sentir complejos de en diversas áreas, ¿no? Por lo menos podríamos decir a título personal, los complejos pues que uno iba librando, ¿no? En su adolescencia, en fin. Y ese fue un programa donde nos explayamos un poquito en eso, pero que a medida que el tiempo pasó, uno fue superando esos complejos. Es decir, que ya lo que a mí me afectaba cuando era un adolescente, pues difícilmente ahora me afecta. La verdad es que ya no me afectan algunos de ellos. En el ministerio ocurre igual, es decir, que a medida que uno va avanzando en el ministerio, uno va madurando, se va fortaleciendo y va dejando a un lado esos complejos. ¿O ustedes creen que los ministerios de muchos años también pueden ser influidos de manera o haya una incidencia negativa por nuevos complejos que se pueden surgir, ¿no? Sí, por nuevos complejos o que no hayan superado todavía eso? ¿Creen ustedes que sí hay una madurez o no se ve eso? Si un pastor tiene una mente más abierta, admite sus limitaciones y va con una actitud de aprendizaje, porque en el ministerio no es lo que yo enseño, es lo que también puedo aprender. Y si uno tiene esa mentalidad de aprendizaje siempre, si uno, por ejemplo, lo traslada a una iglesia y uno no llega a enseñarme, a imponer, sino a aprender de la idiosincrasia, la cultura de ese pueblo, de esa región, para tratar de encajar, de armonizar con ellos, crece. Va dejando los complejos atrás y va superándose. Y también conozco pastores que Dios los ha bendecido mucho porque tienen esa mentalidad abierta del aprendizaje. Si uno llega con una mentalidad de que yo soy el pastor y yo vengo a enseñar y a mí Dios me ha usado así, tengo tantos años de experiencia, y se agarra a eso, entonces se limita en su mente para nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, y eso hace que no crezca mucho. Mientras que el pastor, así tenga los años que tenga, pero tiene siempre esa predisposición al aprendizaje, supera complejos y aprende de todo ello, toda experiencia. La hermana Giovanna dice con razón que todo complejo se origina en una experiencia, una vivencia que fue de pronto traumática. Si uno la supera y aprende de ahí, avanza, crece. Y gracias al Señor también tenemos muchos pastores que gracias al Señor han dejado ese lastre y aprenden, crecen. Pero el que no, se va quedando, porque el pueblo empieza a compararlo y ve que no aprende, que no supera. El desgracia este pastor que les comento, ese quedó estancado allí porque no quiso aprender. Usted se imagina la bendición que es uno con tercero o cuarto de primaria y que llegue una profesora a la iglesia y que le diga: yo le enseño Biblia, teología, doctrina, pero ella me enseña gramática, me enseña expresión. Pues complemento, bendito sea el Señor. En mi caso personal, yo desconozco nada, nunca estudié sistemas, pero miren, mis hijos me ayudan, ¿sí? Entonces yo digo, yo les enseño como papá teología, pero ellos me enseñan de esto. Y es así como, por ahí lo poquito que medio puedo ir aprendiendo. Entonces uno tiene esa mentalidad abierta, porque el joven de hoy es un muchacho avanzado. Yeah. El muchacho de hoy, la muchacha de hoy, no es el campesino aquel con que yo me crié. Entonces yo tengo que tener una mente abierta que entre mi papá y mi abuelo a mi papá, la distancia era de metros. Entre la de centímetros, entre la de mi papá y la mía, la distancia era de pronto metros. Pero la distancia intelectual entre mí y mis hijos es de kilómetros. ¿Sí? Entonces, sí, yo entiendo eso y así lo veo con los jóvenes
y con la sociedad que me circunda, que me rodea, pues yo supero, porque digo, bueno, vamos a aprender, ya no digo así, como debe ser correcto. Y de esa forma es que crecemos. Entonces, yo de verdad invito al pastorado que están conectados a que usted tenga como una cosmovisión más amplia. Analice el entorno donde Dios le ha puesto, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto de la internet, de las redes sociales, todo esto. Y siempre habrá en la iglesia quien nos ayude. Siempre habrá esas personas útiles, especialmente la gente joven, nos ayudan mucho en esto. Así que yo sí creo, hermano, que se pueden salir de los complejos con la ayuda divina, pero también con un porcentaje de disposición personal y de deseo de superarlos. Ahora bien, Pastor Humberto, yo he visto a usted como un hombre de visión, de superación. He visto usted un ejemplo a seguir. ¿Por qué lo digo? Porque también he visto pastores, ministros, mujeres, esposas de pastores, pastoras también, que por el hecho de estar en el campo se sienten inferior. Y al sentirse inferior se limitan, porque no es solamente el hecho de sentirse, es que al yo sentirme así, al tener una falsa percepción de lo que soy, inmediatamente me convierto en una víctima de ese complejo y me cierro. Y digo, él es mejor que yo, él sabe hablar mejor que yo, él está en la ciudad, yo estoy en el campo. Pero yo he visto también pastores que están en el campo, pero eso no significa que sepan menos o que se preparen menos que aquel que está en la ciudad. Y más aún ahora que estamos en un mundo tan globalizado, tenemos acceso a los medios de comunicación, a las redes, donde yo puedo ser autodidacta, donde yo puedo leer, buscar libros digitales, yo me puedo preparar. De hecho, hasta puedo sacar una carrera a distancia, lo que antes no se podía. Entonces, yo he visto en usted, pastor, cómo usted nos ha contado su experiencia. Usted nació en el campo, ¿verdad? Pero usted siempre que es con ese hombre de visión, porque nunca podemos menospreciar a aquel que está en la ciudad y a aquel que está en el campo. De hecho, las grandes ciudades se originan por personas que vienen del campo. Claro. O sea, la vida se originó en el campo y yo valoro mucho, admiro a la gente del campo. De hecho, mi padre también nació en el campo, en un caserío, y mi familia, de parte de mi padre, en un caserío. Y yo digo, wow, qué principios, qué valores de trabajo, de respeto tienen ellos que muchos en la ciudad no lo tienen. Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar por los estereotipos de la sociedad que el que está en el campo no sabe? Ahora bien, pastor, de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para usted el poder usted confrontar aquellos comentarios que de repente cuando usted estaba comenzando en el ministerio, no sé si usted tuvo esa experiencia, algún comentario despectivo? Lamentablemente siempre van a haber comentarios porque si al Señor Jesucristo lo menospreciaron, digo yo, ¿qué puedo esperar de mí? Entonces digo yo, pastor, ¿cómo fue eso? Si usted lo tuvo y si eso influyó positivamente o negativamente en usted en algún momento, porque hemos visto en todos los años que los que hemos conocido, cómo Dios lo ha ido ayudando y hemos visto también ese avance tremendo, ¿no? En los medios de comunicación, en el estudio de la palabra. Usted ha sido un ejemplo a seguir, pastor, y de admirar para muchos que se sienten identificados con usted. Sí, hermana, pastora Keila, mire. Yo arrastré complejos de inferioridad por mi origen pobre. Mi padre es un jornalero, mi familia numerosa, fuimos 12. Yo fui a la escuela con pies descalzos, con ropa remendada. Mi madre fue una remendadora excelente. Viví en el campo me salvó el Señor, en el campo me llamó. Empecé en una iglesia rural, prácticamente por allá en el campo, pero luego fui entendiendo la misericordia de la gracia divina. Yo nunca había hablado por un micrófono o una voz amplificada hasta en octubre del año 82 en la ciudad de Cúcuta, que Osvaldo y ustedes conocen la ciudad fronteriza. Jamás había hablado porque mi educación fue en pueblecitos, en el campo, en la zona rural. Así que yo pararme frente al pueblo con un micrófono en la mano me produjo mucho nerviosismo y he contado esa anécdota porque yo fui a sacar el micrófono y le hice fuerza indebida y rompí la base del micrófono donde iba puesta. Y entonces me avergoncé. Yo noté la sonrisa del pueblo y yo me arrodillé muy acomplejado y el enemigo me susurraba, usted no puede salir al pueblo, usted es del campo. Y resulta que eso estaba yo allí y dije, no vuelvo más a salir a la ciudad. Esta noche predicó un siervo de Dios un mensaje que lo apuntó en Romanos, donde dice, no es del que corre ni el que quiere, sino de aquel de que Dios tiene misericordia. Y mientras yo estaba arrodillado para pasar la vergüenza, aquel mensaje fue llegando a mis oídos, a mi corazón, y yo dije, cualquiera se equivoca.
le pedí al pastor que se llama Gabriel Leal, todavía existe, está tan abuelito, ya no ejerce el ministerio. Le dije que me diera la oportunidad el otro día, me fui a San Antonio de Táchira, compré la base del micrófono y esa noche siguiente me dieron la oportunidad de disculparme y yo llevé la base en el bolsillo y delante de todos un joven llamado Arturo Valencia me ayudó a colocar la base y a enseñarle. Yo le dije, discúlpenme, vengo del campo, es la primera vez que yo uso esto, estaba muy nervioso anoche y yo noté que el pueblo le gustó mi sinceridad. Coloqué el micrófono allí y aprendí. Nunca más volví a romper ni volver a romper una base de micrófono, porque abrí mi mente, dije, bueno, yo me equivoqué, cualquiera lo hace, entonces ayúdame, Señor, y de esa manera uno va superando, de esa forma uno va encajando en el entorno, y la verdad es que cuando yo veo a los demás como humanos, también como yo, y que nos podemos equivocar, todos nos equivocamos. Mire, cuando nos reunimos con su papá, con sus tíos, con la junta, nosotros nos reímos de las anécdotas personales que nos pasan, ¿sí? De esas circunstancias que nos reímos unos de otros, y eso nos ayuda a ver que todos estamos en el mismo nivel y que de todos Dios tuvo misericordia. Entonces, así es como vamos superando estos complejos. Amén. Y gracias, Pastor Henao, por esas anécdotas, esas experiencias, porque a nosotros nos ayudan muchísimo. Así es, porque así, bueno, ¿cuántas veces nos equivocamos, pastor? Sí, y como sí, es que... usted, estamos en una época donde los jóvenes son muy preparados, hablan dos idiomas, tres, saben manipular los medios de verdad digitales, hermano, no es fácil, ¿no? Y uno se siente aludido, ¿no? Sí, uno dice, wow. Se siente aludido cuando tiene una persona tan preparada en un área y entonces uno no. Pero qué bueno es esa resolución que tuvo el pastor Henao para levantarse y decir, no, yo sí lo puedo hacer. Y como él decía, con esa sinceridad, la gente pues se sintió muy bien al escucharlo a él de esa forma, ¿no? Tan espontánea. Y la experiencia de la pastora Joana, que cuando ella le tocó predicar, vio levantarse algunos hermanos de la iglesia, poner su Biblia debajo del hombro, ¿verdad? E irse. O sea, ¿cómo se sentía la hermana? Si ella se deja llevar por esa imagen que está viendo, puede quedar bloqueada, hermana. Yo me imagino. Y quiero dirigirme a la pastora Joana, precisamente por eso, ¿no? Eso que está mencionando mi esposa, ¿no? Todas esas experiencias que ustedes han vivido, las del hermano Henao, la de la pastora Joana también, porque eso afecta definitivamente. Yo me pongo en su lugar y afecta que alguien se levante enfrente de uno y no lo quiera escuchar. Eso de verdad que incide en uno de forma muy negativa. Pero esos complejos, pastora Joana, ¿cree usted que pueden permear al punto de que uno dude del llamado de Dios? Bueno, el ideal es que nosotros podamos, ¿verdad?, enfrentar los complejos, podamos manejar los complejos, y creo que debe ser superior el llamado que Dios me ha hecho. Pero lamentablemente, o sea, la realidad a veces es otra. O sea, yo me inclino un poquito de pronto por el área de la mujer, de las esposas de pastores. A lo mejor, ¿verdad?, todavía sigue estando el temor. Ustedes saben que el temor es algo tan poderoso que bloquea a la persona. Bloquea. Sí, señor. Yo recuerdo cuando yo me casé con mi esposo, yo me casé a los 23 años, mi esposo tenía 35 y pues obviamente él ya tenía un recorrido en el ministerio, ¿verdad? Igual mi esposo creo que fue el pastor más joven que presentaron acá en Colombia, creo que a los 15, 16 años le dieron la credencial, o sea que a esa edad ya las personas sabían quién era, ¿verdad?, el reverendo Walter Zambrano. Pero de todas maneras, yo entendía que el Señor me había hecho un llamamiento a mí. Yo amo las misiones, yo trataba de estar vinculada en todo lo de la iglesia. Yo estudié una carrera que fue bacteriología, el Señor me regaló, ¿verdad? Mis padres me la regalaron, a mí me encanta mucho lo de salud. Yo fui a hacer mi rural, pero cuando llegué, pues ya tenía un compromiso con el pastor y bueno, ya luego no ejercí nunca mi carrera. Empecé a ayudarle a mi esposo y yo recuerdo que tal vez teniendo 1 o 2 años de casada llegó a mi iglesia una mujer de mucha experiencia, una mujer de pronto que para esa época era de las mujeres que apenas estaba empezando a predicar y a bendecirnos a nosotros. Y yo me acuerdo que ella terminó el mensaje y se sentó al lado mío. Ese día mi esposo estaba viajando y me dijo unas palabras, ¿verdad? Unos consejos que yo los tomé para mí y los
practiqué al pie de la letra. Me dijo, mira, yo sé que tú eres muy joven y sé con quién te casaste, pero a ti te ha llamado el Señor, me decía ella. Me decía, yo también me casé muy joven al lado de mi esposo, me decía ella, pero yo recuerdo que mi esposo decía cuando salía a sus viajes, decía, bueno, el martes hay culto de oración y aquí va a estar mi esposa al frente, el jueves hay culto de enseñanza y aquí va a estar mi esposa al frente, el domingo tenemos escuela dominical y aquí va a estar mi esposa al frente, en la tarde está el culto y aquí mi esposa tiene la palabra, me decía ella, ¿cierto? Me decía, mira, Joana, nunca digas que no a nada que Dios te coloque. Y yo guardé, ¿verdad?, esa frase en mi mente y en mi corazón, y así ha sido hasta el día de hoy. No ha sido fácil, porque hay personas que le han hecho comentarios a uno, como esa cena que yo les decía, ahora hace poco, me invitaron a un campamento de jóvenes, iba un pastor, ¿verdad?, también invitado, y yo recuerdo que cuando ese pastor pasó a dar el saludo al campamento y demás, empezó a decir, a mí nunca me toca predicar con una mujer, y me señalaba. Pues yo me empecé a sentir mal, ¿cierto? Decía, y no sé por qué me mandaron con una mujer. Y uno como que quiere hacer un hueco en la tierra y meterse ahí, pero yo dentro de mí decía, Señor, ¿verdad? Yo nunca dije, oye, lléveme o téngame en cuenta a mí, me llamaron, yo estoy aquí. Y bueno, o sea, pienso que también debemos nosotros a veces como ignorar, porque si nosotros empezamos a darle verdad a esa opinión, a ese gesto, a eso que habló esa persona en determinado momento, pues vamos a empezar a cargarnos, lo que yo decía hace un momento, se va a dañar nuestra comunión con esa persona, y entonces no sabemos hasta dónde Dios nos pueda llevar a nosotras. Hablo en el caso propio de mujeres y hablo a las esposas de pastores que me están escuchando o a las hermanas que salieron solas al ministerio. O sea, apaguen todas esas voces y Dios es la persona que nos ha llamado. Lo último que quiero decir, algo que el Señor también ha marcado mucho mi corazón. Bueno, la carrera de psicología yo la estudié a distancia, teniendo ya a mis 2 hijos. No fue fácil y pues fue como una obediencia de parte de mi esposo porque un día me dijo, mira, tú deberías estudiar algo más. Y yo quería estudiar algo similar a lo que ya tenía, ¿verdad? Como mi carrera de bacterióloga y él mismo me dijo, deberías estudiar psicología. Y pues ahora entiendo, ¿verdad? Porque el Señor quería que la estudiara. Algo más que quería decir es que estando embarazada de mi tercer hijo, era la convención nacional acá en Colombia, y pues normalmente a la convención traían esposas de pastores de otros países, realmente eran muy pocas las hermanas o esposas de pastores aquí de Colombia que predicaran como tal. Y yo me acuerdo que terminada la escuela dominical, me dice mi esposo, mira que acabó de hablar el supervisor, que te prepares para la palabra de la convención nacional tal día. Y yo le dije, la lectura bíblica. No, que tú prepares el mensaje. Y le dije, pero yo decía, Dios mío, si es que aquí traen esa invitada de otro lugar, no, esto no se ha dado, ¿verdad? Que prediquen las mismas que estamos acá. Y mi esposo me decía, no, el supervisor dice que tú tienes que preparar el mensaje. Yo preparé el mensaje, pero yo decía, yo estoy en estado de embarazo. Ustedes saben que eso igual no es fácil, ¿verdad? Mi hijo tiene 4 años, o sea que estoy hablando de lo que pasó más o menos para un mes de octubre, hace 4 años atrás. Yo llegué a la convención y yo dije, no, acá hay un error en el programa, y cogí el programa y efectivamente yo aparecía para dirigir. Yo, sí, es que acá hay un error, yo estoy para dirigir. Y mi esposo en la noche llega al hotel y dice que el supervisor le manda a decir que ese programa está mal, que usted tiene que dar la palabra. Mire, yo me quería morir, quería desmayarme. Creo que el pastor Humberto en esa palabra estaba detrás mío con otros oficiales y demás. Y yo dije, bueno, Dios mío, si me desmayo, pues me recogerán, ¿verdad? Entonces, la mejor manera para enfrentar los complejos o para manejar los complejos es enfrentándolos. Si nosotros los enfrentamos y más en este campo ministerial, nos vamos a dar cuenta que Dios está con nosotros y pues vamos a ser inspiración para otras niñas, para otras adolescentes, para otras jovencitas que están allí y desean servir al Señor. Amén. Qué lindo. Qué lindo, y me gusta como dice ella al final, la mejor forma de manejar ese complejo y de superarlo es enfrentarlo, pero no es fácil enfrentarlo. O sea, tenemos que tener o debemos tener un dominio propio, ¿verdad? Una templanza para decir, en el nombre del Señor Jesús sí puedo, a pesar de las voces negativas que me rodean, ¿no? Y la pastora Joana también mencionó algo muy interesante, y es que no debemos tampoco tomarnos tan a pecho esos comentarios a veces que surgen
negativos hacia nosotros, no hacerlo tampoco tan personal, porque eso va calando, ¿no? Dentro. Y yo creo que ese es un buen consejo, pastora Joana, no tomarnos las cosas tan a pecho, dejar que el río siga corriendo y nosotros pues asumir una actitud fuerte, madura. Ella mencionaba algo que me hizo recordar que hace ya muchos años, yo recuerdo que en una oportunidad, y esto es una de las confesiones, ¿no? Pero lo digo de forma constructiva, por supuesto, ¿no? Pero hace algunos años me dijeron que debía predicar en un aniversario y yo iba a ser un suplente porque el invitado no podía estar, es decir, que yo iba a estar como el reemplazo, ¿no? Pero no era el invitado en sí. Y la persona que me presentó, es decir, el pastor de esa congregación, me presentó de una forma que a mí, para ese momento, me afectó emocionalmente porque dijo, bueno, han enviado a así se expresó, y dijo, han enviado a para suplir a fulano de tal, pero para que alguien lo supla a él, pues tendrá que ser muy bueno predicando, porque no cualquiera suple a tal predicador, ¿no? Vamos a ver qué trae Eso, la verdad es que me afectó en ese momento, pero después, con el transcurrir del tiempo, eso yo considero que me fue ayudando en diversas áreas, ¿no? Como han surgido otras experiencias negativas, desagradables, pero que me han ayudado en mi carácter y no tomarme las cosas tan a pecho ni darle mucha vuelta al asunto, ¿no? Sino seguir el camino y entendiendo que Dios ha sido quien lo ha llamado a uno. Entonces, agradezco mucho ese testimonio de la pastora Joana porque fortalece también aquellos ministerios jóvenes, aquellos que van comenzando. Y a las mujeres también. Y tener una resolución del corazón muy fuerte, muy firme y continuar adelante. Ahora, tengo aquí un comentario del pastor Carlos Medina, supervisor de la obra. Gloria a Dios. Voy a leerlo. El pastor Carlos Medina y su amada esposa dice así: yo les continúe bendiciendo, apreciados pastores, anfitriones. Saludos a nuestro vicepresidente, reverendo Humberto Henao, igualmente a la pastora Herly Joana. Me gustaría que pudieran aportar a tanta audiencia lo siguiente. El abuso de autoridad ministerial es la manifestación de un complejo de superioridad y el síntoma de un ministerio en decadencia. Hablo del maltrato y la humillación. Lo escribió el pastor Carlos Medina Herrera, supervisor de la obra en España y del bloque A de Europa. Pastor Humberto Henao, pues le remito esta pregunta, pastor, este tema sobre lo que es el abuso de la autoridad ministerial, si eso es, él lo dice, que es la manifestación de un complejo de superioridad. Dios bendiga al pastor Carlos Medina, su amada esposa. Y bueno, además de compañeros ministeriales, somos amigos. Dios lo bendiga. Me alegra que esté conectado allí y que su aporte, toda vez que también nuestro pastor Carlos pues, es un profesional de la pediatría y también brega con algunas situaciones pastorales, ministeriales, etc. Sí, en efecto, el complejo de superioridad se manifiesta de esa manera. El creer que porque se tiene una autoridad tiene derecho a humillar a otros. Es un complejo es un defecto bastante pronunciado. El creer que porque estoy en cierta posición jerárquica, eso me autoriza a humillar. La palabra humillar que el pastor incluye allí es muy triste, muy dolorosa, pero también dolorosamente se da. Y es un miedo a perder esa posición que se tiene. Entonces, para que el otro le rinda pleitesía, le rinda como homenaje y obediencia, tiene que estar diciendo siempre que él es la autoridad, que arriba de mí no pasa nadie. Cuando uno oye esas expresiones, que yo las he oído, pastor Carlos, las he escuchado, está manifestando que hay un temor en esa persona. Hay un miedo interno a que de pronto alguien como que lo subestime o lo desconozca. Y eso es un defecto de la personalidad, del carácter, muy triste, que no debiera estar en un hombre de Dios, porque las posiciones jerárquicas en la obra son temporales y efímeras. Esto es una rueda. Hoy uno puede estar arriba, mañana puede el ciclo continuar y el que estaba abajo puede quedar arriba
que el que está arriba puede quedar abajo. Entonces sí, pastor, muy importante su aporte, porque en el campo ministerial se dan a veces estos fenómenos. Algo que quiero añadir también, cerrando ese paréntesis, es felicitar a la pastora Joana y a tantas mujeres que están conectadas ahora. Algo que debo decir aquí es que mucha forma de superar los complejos es de acuerdo al tipo de esposa que Dios nos haya dado y que hayamos escogido. Una mujer que no tenga complejos motiva mucho a su esposo. Vamos, tú puedes. Si Dios te puso esa carga, es porque te va a ayudar a llevarla. Arranque. Una vez mi esposa me dijo, usted es como esos buses mixtos. Usted está hecho para llevar pasajero y carga. Un lenguaje muy campesino para decirme que uno puede superar. Porque también conozco en Colombia obreros que pudieron llegar a mayor posición, pero la esposa no los dejó. No se meta en eso, usted no puede. No, ¿cómo me va a dejar a mí sola? Va a coger a viajar por allá, me va a dejar a... No. Dígales que no. Y hay pastores que llegaron hasta cierto lugar pidiéndoles uno el perfil para continuar, no tuvieron el apoyo, el respaldo de una mujer sabia. Es que esto es largo y tendido, hermano. Esto es un complemento. Una mujer no complejada dice, no, mi hijo, vamos a ayudarte, vamos a echar para adelante mejor, y yo te voy a ayudar en lo que pueda. Y es así como yo he visto en el caso del pastor Walter, en el mío propio. Mi esposa no es una mujer de mucho micrófono, ahora mismo está limitada físicamente por esto, pero ama la obra misionera, ama la obra social, ama el ayuno, ama la oración, ama la palabra, y ese es un apoyo grandísimo en la obra. Entonces, quería dar este aporte y gracias, Pastor Carlos, por su intervención, muy oportuna, por cierto. Por cierto, Pastor Humberto y la pastora y psicóloga, hace 15 días cuando estuvimos hablando sobre los complejos en la juventud, y no solamente en la juventud, en todas las áreas, de la psicóloga que tuvimos esa vez, la hermana Gypsy Tiniacos, ella decía que esos complejos de superioridad, por ejemplo, que si yo estoy bien en mi área profesional, yo no quiero que nadie llegue a mi nivel. O sea, yo no quiero que nadie, ¿y por qué? Si yo tengo fama, por ejemplo, estamos hablando en términos, ¿verdad?, mundanos, ¿verdad? ¿Por qué tengo temor de que el otro tenga el mismo nivel si yo ya tengo una fama adquirida, ya tengo una personalidad adquirida? Entonces ella estaba diciendo que eso se ve también en términos ministeriales o en la iglesia, porque en realidad ese complejo de superioridad en realidad viene a lo mismo, refleja una inseguridad. Exactamente. Igual como el complejo de inferioridad que también refleja una inseguridad. Pero esas personas que la vemos quizás con mucha opulencia o con mucho orgullo o con mucho abuso de autoridad es porque en realidad adolecen de seguridad en sí mismos, no tienen seguridad del ministerio que Dios les ha dado, no tienen seguridad del llamado que ha tenido y ven a otros como amenaza. Y ese es como un rival. Como un rival. Y en realidad es una debilidad que la ocultan con un complejo de superioridad y de orgullo, ¿no? Y no permitir que nadie se acerque a mí, nadie esté a mismo nivel, y siempre trato de mantener a la gente subyugada para que nadie pueda alcanzar mi nivel, pero en realidad llegamos a lo mismo, son inseguridades, ¿verdad, pastora Joana? Sí, claro, sí, señora, eso tiene que estar muy concentrado con lo que estábamos hablando en el comienzo. Acuérdese que los complejos vienen a ser parte de mi personalidad. Y en mi personalidad tenemos el concepto de autoestima, ¿cierto? Entonces yo tengo o alta autoestima, que es cuando me considero por encima de todas las personas, o baja autoestima. Y pues cuando tengo alta autoestima se da lo que estaban mencionando, ¿verdad? Que no puedo ser entonces un buen líder, porque empiezo a ser es un dictador y empiezo a ser es un maltratador. Y qué peligroso es esto en la posición que el Señor nos ha dado, porque mire que estamos hablando de pronto de que por qué mi iglesia no crece, por qué no tenemos una mejor de pronto entrada o bendición económica, y de pronto a veces todo eso no es que Dios no quiera dárnoslo, sino que nosotros no sabemos ser personas, ¿verdad? Acuérdense que los que están allá abajo recibiendo el sermón de parte de nosotros son tan humanos, son tan mamás, tan esposas como nosotros lo somos. Y si nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Pues entonces, en vez de bendecir la iglesia, y hay gente que se ha ido de las iglesias, es porque ha tenido roces con la esposa del pastor. Y entonces, qué peligroso eso, que nosotros mismos nos convirtamos en esa piedra de tropiezo. Estaba recordando que hace poco estaba hablando un programa de autoestima y tenía unas notas acá, ¿verdad? Entonces, una autoestima alta, tenemos a las personas como, lo vemos como amenazas,
y entonces nos empezamos a proteger nosotros mismos o empezamos a ser agresivos contra las personas. Entonces esa agresión es para protegerme y que la gente diga, ay, a él no se le puede hablar, a ella no se le puede hablar, pero qué peligroso es eso. Así es. Pastores, nosotros creemos que este es un tema fundamental, importantísimo. Y una vez más agradecemos a ustedes por abordar este tema que es tan importante. Quiero mencionarles algo que nosotros escuchamos de parte de una de nuestras invitadas en el tema acerca de los complejos, el ser libre de los complejos. Una de nuestras invitadas hizo una declaración de lo que ella estaba viviendo cuando era una niña, de los complejos que ella fue arrastrando y que incluso ella intentó suicidarse. Llegó hasta ese punto, pero hubo una intervención divina. En el momento cuando ella se puso la soga al cuello. Sí, lo llegó a hacer incluso. Y llegó a apretar. Lo llegó a hacer y estaba, pues ya. Tenía 11 años. Tenía 11 años y se estaba asfixiando. Sí. Pero hubo una intervención allí maravillosa, un testimonio muy tremendo, impactante. Y ella fue libre de esos complejos. Pero menciono esto es por la repercusión que tuvo en ella ese complejo al punto de querer quitarse la vida. Entonces, en el ámbito ministerial, esos complejos, ¿hasta dónde? ¿Qué alcance podrían tener o qué grandes consecuencias en el ámbito ministerial puede tener el que estemos frente a un hombre o a una mujer que, aunque esté detrás de un púlpito, esté acomplejado o acomplejada y que arrastre esos complejos desde su niñez, que no los ha superado, que todavía está lidiando con esos asuntos y que en el peor de los casos son asuntos graves, delicados, problemas de distorsión del pensamiento, complejos muy serios. ¿Qué creen ustedes? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Porque hay muchos ministros hoy por hoy que están inmersos en una tristeza profunda, hasta en depresión, cargando una ansiedad muy grande, y que se deriva todo cuando se hace un análisis y se estudia el caso, se deriva a veces en gran medida de esos complejos que se van arrastrando y por supuesto el enemigo toma ventaja de todo esto. Pero ¿qué creen ustedes sobre esto, Pastor Henao? Bueno, pastores, eso es una situación innegable. Los estudios dicen que un alto porcentaje, bueno, no alto, pero se ha habido una cantidad de pastores con esa situación. En todos los concilios, en todos los niveles, en todos los países, incluso se han dado casos de suicidios de pastores que no son capaces de superar esa ansiedad, esa situación, y eso repercute en ellos primeramente, en su familia, porque son unos en el púlpito. Se muestran allí como el invencible. El problema, lo analizo yo desde mi punto de vista personal, es no admitir nuestras limitaciones, que también los tenemos, y llevarlas a los pies del Señor y ser auténticos y sinceros al reconocerlas. No mirar introspectivamente y descubrir quiénes somos. Sepa yo cuán frágil soy, dijo David. O sea, debo conocerme. Cuando uno descubre esa pequeñez, va ante el Señor y le llora, le da gracias por haberse fijado en nosotros. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes? Y eso, esa misericordia de Dios nos ayuda a superar, aunque sea temporalmente, porque nunca uno deja el 100% de los complejos. Y le voy a decir por qué. Porque Dios permite esas pequeñas rasgos de debilidad de nosotros, así sean esporádicos, para que dependamos de Él, para que no confiemos en nosotros mismos, para que la suficiencia sea de Dios y no del hombre. Entonces, eso afecta. Si esa persona no confronta eso, si vive pegado al púlpito, mostrando como que es el invencible, como que tiene la mejor familia de la tierra, como que, bueno, que es el mejor predicador, cuando ve a nosotros como rivales, como competidores, y no como consiervos, etcétera. Por ejemplo, cuando un pastor dice que esta iglesia no la pastoreo sino yo, ya tiene un complejo de superioridad. Está diciendo que cuando él no esté, la iglesia se va a extinguir. Y así hemos conocido casos dolorosos así. ¿Qué es lo que repercute?
que esa persona no es feliz ejerciendo su ministerio, que cuando baja del púlpito siente miedos, incertidumbre, inseguridad. De ahí que se proteja. Entonces, por eso es que ruge como el león no ruge de valentía. El león cuando tiene presa, dice el proverbio, que no ruge sino a cazar. Mientras está a la caza, no ruge para espantar la presa, pero cuando la atrapa, lanza rugido, no es de braveza, es de miedo, para que otras fieras no vengan a competir de la presa. Y tristemente, muchos rugen en un púlpito y amenazan y usan un lenguaje imprecativo. Es porque adentro de ellos hay una inseguridad latente, permanente. Si esa persona no supera eso, puede que tenga una iglesia grande, que tenga una congregación numerosa, un nivel económico bonito, pero por dentro subyacen en él esa incertidumbre, ese temor a que el otro le pase cerquita, a que abra otra iglesia por allí, a que en esa comunidad, en esta comarca, soy yo el que estoy por la iglesia, no admito otra iglesia aquí. Todas esas experiencias las hemos vivido, las conocemos, de manera que, Pastor Osvaldo, pastores que están conectados, uno debe aprender que el Señor a cada uno nos da lo que básicamente podamos administrar, de manera que sí me preocupa por pastores que puedan terminar en una condición como de decepción, de amargura, cuando pudieran haber terminado mejor. Amén, pastor. Entonces, en realidad, las limitaciones las ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Porque el Señor da a quien quiere, como Él quiere, pero Él sabe dar. Él sabe dar, como vemos el caso de los talentos. ¿Quién fue el que le dieron solamente con un talento? Entonces quizás él diría, pues al otro le dieron más, a mí me dieron menos. Yo no lo voy a multiplicar, porque esa pudo haber sido una de las razones, porque a mí me dio menos que al otro. Y resulta que Dios nos pone a prueba y siempre comenzamos con lo poco. Nadie comienza por lo más grande. Y Dios sabe por qué muchas veces nos da un solo talento. Pero si le somos fieles, ¿verdad? Y no ponemos limitaciones, Él nos puede entregar más. Entonces yo creo que los grandes culpables, siempre he dicho, pastores, que los grandes culpables somos nosotros mismos, porque ni el diablo, nadie puede detener los propósitos de Dios para con mi vida, ni el mismo diablo, aunque se levante, no lo puede detener. Si yo digo eso, lo haré con ella o con él, nadie lo puede detener, excepto yo misma. Yo misma sí, porque si yo cedo terreno, si yo comienzo a creer en esas mentiras del diablo, si yo comienzo a minimizarme, a darle prioridad a mis complejos o a mis limitaciones, porque como dice usted, pastor, tenemos limitaciones y ese es el problema de los complejos, que los complejos surgen de maximizar nuestras limitaciones, pero ¿por qué no miramos las cosas buenas que sabemos hacer? ¿Por qué no miramos las virtudes? ¿Por qué no miramos las capacidades de lo que sí puedo hacer? ¿Y por qué siempre me concentro en lo que no puedo hacer para determinar lo que yo soy? Y ese es el problema de los complejos, una distorsión. Me enfoco en lo que no sé hacer o en mi limitación o en mi problema para decir, esa soy yo. ¿Y por qué no miras lo que tú sí sabes hacer y lo que Dios te ha dado? Entonces las limitaciones y los tropiezos nos los ponemos nosotros mismos, y yo he sido también testigo de esto, cuando a veces me he dejado llevar por un comentario, por una risa, por una burla, y más cuando uno es joven, uno se cree todo eso, uno llega a la cama, ¿verdad? Y comienza a crear a ambientar de nuevo todos esos comentarios. Llega un momento en que yo me quedaba bloqueada, yo decía, es verdad lo que ellos dicen, tienen razón, yo no lo voy a poder. Y yo me he dado cuenta, pastores, que como decía la pastora, lo mejor es enfrentar todo esto, enfrentarlo con tu miedo, con tus limitaciones, aunque tú sepas que el que está frente a ti sabe más que tú, ¿verdad? Tú tienes que estar ubicado y saber lo que eres y también entender al que tienes frente a ti, pero no significa que tu llamado sea menor, no significa que lo que Dios te ha dado no es nada delante de otros, porque todos somos importantes delante de Dios. Amén. Esto es un tema que yo creo que nos ayuda también mucho a nosotros, las esposas de los pastores, porque les digo la verdad, las esposas de los pastores muchas veces sufren de muchos complejos. Sí, señor. ¿Verdad, pastor? Y yo creo que ustedes como consejero de pastores, ¿verdad? Como ha estado tantos años en la supervisión de Colombia, y la pastora también como psicóloga ha visto cómo nosotros las mujeres muchas veces nos minimizamos, nos neutralizamos, y debemos estar agradecidas con Dios por este privilegio, porque la obra acepta el ministerio de la mujer, y además de eso la obra ha impulsado a mujeres para que salgan como misioneras, para que prediquen la palabra de Dios, y aún así muchas veces nosotras nos limitamos por comentarios, aún hasta de la misma iglesia. Que Dios nos ayude, porque estos son luchas continuas
respetando siempre a aquellos que ponen en duda el ministerio de la mujer, pero yo digo es en términos generales, porque yo respeto cada posición, es que no permitir que algún comentario me bloquee y diga no voy a predicar, no voy a cantar, no voy a estar al frente de la sociedad de damas por aquel comentario, por aquella persona. Que Dios nos ayude con respecto a esto, ¿verdad? Porque no es fácil. Yo lo he vivido, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros... o porque yo hablo demasiado. Se nota. A ver, quiero comentar, la pastora Laura dice, ese punto que trae el pastor Henao, el hermano Henao, también lo vemos a la viceversa, hombres con muchos complejos e inseguridades y se convierten en tropiezo para el ministerio de esa mujer. Él está poniendo la parte viceversa. Es cierto. Pastores, bueno, el tiempo está avanzando y queremos continuar con 2 preguntas que nos faltan. Sí, para terminar ya. Sí, por favor. Y agradecemos a toda la audiencia por estar allí reportando sintonía, por estar allí pendientes de este programa. ¿Ustedes creen, pastores, que el reconocimiento prematuro de un líder, de un pastor, puede ser causa también de esas respuestas inadecuadas que encontramos en algunos o esas cargas de complejos que encontramos en el desempeño de su labor ministerial? ¿Creen ustedes que ese puede ser una causa, ese reconocimiento prematuro? Yo sí creo. El apóstol Pablo dice que el líder no debe ser un neófito es un nuevo, no sea que envaneciéndose, o sea, elevándose, sintiéndose más, venga a caer en descrédito y en lazo del diablo. El proceso de la madurez es determinante en la vida ministerial, es determinante, que la persona vaya superando etapas, pasando por diversas pruebas y circunstancias, eso nos ayuda, porque la madurez no se alcanza de una forma teórica. No es con un tablero, no es con un videobeam, no es oyendo una conferencia, es experimentando, pasando por diversos ciclos de la vida, como la madurez se va adquiriendo. Entonces, sí es bueno que el líder vaya dando sus pasos y que la persona mayor, pues lo pruebe. Mire que para el diaconado, dice, el diácono se ha puesto a prueba primero y luego ejerce el diaconado si es irreprensible, o sea, si pasa esa etapa. No dice qué tipo de pruebas, pero un líder prueba a sus aspirantes al ministerio. Charles Spurgeon en Inglaterra, él tenía un colegio para formar pastores y trabajaba mucho en el área del carácter, más que el intelecto, y trabajaba mucho con eso. Si ustedes ven las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, encuentran que la mayor parte de los requisitos para el pastorado no son de carácter intelectual y académico, son éticos, son morales, de personalidad, de comportamiento, de conducta. Entonces, hace bien la obra con estos años que llevamos en observar a esa persona, ayudarlo, aconsejarlo, a veces exhortarle, molestarle, incluso disciplinarlo, si fuera el caso, para irlo formando, para que cuando ya esté en un ministerio, pues no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y que tenga ese llamamiento divino. Recuerden la frase que la hermana Keila tenía en consideración, de acuerdo a su capacidad. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es tanto la cantidad de trabajo realizado, sino la calidad y la motivación que hay detrás, lo que el Señor cuenta. Entonces, observando nuestros líderes que estamos en una bendición, esta obra, a pesar de esta pandemia, ha crecido en este año. Tenemos reportes de nuevos países, de nuevas iglesias, pero todo ese liderazgo necesita estas etapas, y qué bueno que se toquen estos temas, porque de verdad contribuyen a nuestra madurez emotiva, a nuestra madurez espiritual, a nuestra madurez ministerial, para que podamos pues hacer la tarea con eficiencia. Amén. Bien, me gustaría dirigirme a la pastora Joana en esta ocasión, y muchas gracias, hermano Henao, por su respuesta. Hermana Joana, ¿cómo se puede manejar y superar un complejo ministerial? ¿Cómo podríamos... Un consejo práctico. Sí, algunos consejos, ¿no?, que nos pueda dejar, y luego, por supuesto, el pastor Henao en esta parte también. Bueno, lo primero es reconocerlo, ¿no? Creo que en eso hemos tratado de trabajar todo
toda esta charla, o sea, que yo pueda reconocer realmente cuál es mi complejo, qué es lo que me da temor. Una vez que lo reconozco, pues aceptarlo también, porque yo no voy a manejar algo que no lo veo como falta, ¿verdad? Que no lo reconozco. Y una vez que lo empiezo a manejar, pues entonces lo voy a manejar enfrentándolo y dejando la evitación o una mala manera de manejar el complejo es la evitación. ¿Sí? Cuando yo evito esa situación, si es hablar en público, si es predicar, si es cantar, y simplemente delego a otras personas. Y yo no considero que tenga ese complejo, sino que digo, no, tal vez él lo puede hacer, ella lo puede hacer, yo lo hago en otra oportunidad, ¿verdad? Entonces lo debo reconocer, acepto para empezar a manejarlo, lo enfrento. Esto es paso a paso, ¿verdad? Por lo menos la esposa del pastor que tal vez lleva años sin predicar, pero que sabe que esa es parte de nuestra responsabilidad. Si es verdad que la iglesia va a querer escuchar al pastor, pero que si el pastor se enferma, pues ¿quiénes estamos ahí? Nosotras. Que si el pastor viaja, ¿quiénes estamos ahí? Nosotras, que podemos estar rodeadas de un grupo de personas o de líderes que nos puedan ayudar, pero que igual el pueblo va a querer escucharnos a nosotras. Entonces eso es una tarea paso a paso, ¿verdad? Día a día. No es que bueno, me voy a animar a dirigir el clamor o me voy a animar a hacer esto y no va a pasar nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora el pastor Humberto, que a lo mejor el complejo, el temor, el miedo no se va a ir a la totalidad de nuestra vida, porque si no perderíamos la dependencia de Dios. Cuando yo me siento tan, por lo menos el caso de la mujer, no, este tema yo me lo sé, o todo muy bien, o lo tengo escrito, lo tengo organizado, pues entonces se pierde la esencia, se perdería, ¿verdad? La gracia, la unción del Espíritu Santo, el rema, que es eso que no tenemos escrito en hojas, pero que el Señor trae y dice al pueblo en su momento. Entonces yo doy ese consejo, reconocerlo, aceptarlo y empezar a enfrentarlo, ¿verdad? También lo que decía la hermana Keila, para manejar los complejos yo debo valorar lo que soy. Es verdad que pueden haber situaciones en Herli o complejos en Herli, pero Herli también está dotada de cualidades, de capacidades. Y si yo empiezo a potencializar esas cualidades, esas capacidades, pues entonces el concepto propio que yo tenga de mi vida va a ser un buen concepto. Y yo me voy a sentir feliz, me voy a sentir bendecida con la labor y con la tarea que estoy desempeñando, porque qué triste que llevemos 5, 10, 15, 20 años en el ministerio y que diga, bueno, ¿y yo por qué estoy acá? ¿Verdad? Acompañando a mi esposo y dediqué a mi vida a que... Entonces yo pienso que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor nos ha dado, como dice la palabra, esos tesoros en vasos de barro que somos nosotros, pues nos vamos a sentir muy bendecidos en todas las etapas de nuestra vida ministerial. Amén. Excelente, excelente estos tips, ¿no? Para poder enfrentar y superar los complejos. Pastor Humberto, ¿qué otros tips, qué otros consejos nos puede dar para poder nosotros manejar esto y superarlo? En la parte ministerial, siempre depender de Dios. Saber que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Que nada tenemos que no hayamos recibido. Que Él es el que da, el produce en nosotros el querer como el hacer por su bendita voluntad. De manera que en esa área, depender siempre del Dios del cielo. Reconocer que hay personas que pudieran tener un llamamiento y no lo tienen. Que de pronto con mayores capacidades, con mayor facilidad verbal, con mayores conocimientos. Sin embargo, Dios se fijó en nosotros. Si hay esos conocimientos previos en el mundo académico, como es el caso de la hermana que pudo estudiar esas dos carreras, y otros profesionales que tenemos, amén, eso es un complemento muy bonito, pero sobre eso debe estar y primar el llamamiento divino, la gracia del Señor. De nada serviría un profesional en un púlpito que no tenga la gracia divina, porque daría los conceptos de pronto materiales o intelectuales de su conocimiento, pero hace falta esa gracia divina, y esa es la que pone el Señor en nosotros, de manera que se pueden superar, reitero, no al 100%, pero por lo menos nos hace vivir una vida contentos, satisfechos, alegres, sirviendo al Señor, y cuando llega el tiempo de uno retirarse de la escena, pues lo hace con la satisfacción del deber cumplido. Amén. Amén. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, pastores, por estos grandes aportes que nos dan. De
definitivamente, como decíamos al principio, toda la audiencia, estoy seguro que está muy contenta con la participación de ustedes y, por supuesto, nosotros de igual manera, porque nos sentimos edificados. Amén, amén, amén. Aprendemos y le pedimos al Señor que nos ayude en todas esas debilidades nuestras a fortalecerlas cada día más. Amén, amén. Porque sí, cuando nos miramos, pues decimos, bueno, yo tengo que corregir esto lo tengo que también ir superando y madurando también, como decía hace un rato la hermana Keila en el proceso, ¿no? En esa trayectoria, en ese avance, pues vamos madurando, vamos avanzando, vamos fortaleciéndonos y ya hay muchísimas cosas que vamos dejando de lado que ya no nos afectan tanto. Amén, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Pastores, muchísimas gracias. Toda la audiencia está comentando. Mucha gente comentando, ya después lo comentaremos al final, pero queremos dar pase para que puedan despedirse, porque hoy hay Convención Nacional de Damas en Colombia. Así Amén. que ya va a empezar el último. Ya va a comenzar palabras de despedida, Pastor Humberto. Muchas gracias, pastores, por la invitación. Y ahí me está recordando una hermana que está escribiendo allí. Les dejo como consejo, miren y analicen las vidas de muchos siervos de Dios que sufrieron complejos. El complejo no es para abandonar el surco, sino para superarlo. Moisés fue acomplejado. También tuvo Elías. También, bueno, Mario, Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, dice la palabra. Sin embargo, Dios le usó. Jeremías tampoco quería servir porque se consideraba todavía un niño, etcétera. Y todos ellos superaron. Así que, adelante. Gracias por este programa, por esta motivación, Pastor Osvaldo, Pastora Keila. Que Dios les siga ayudando allá en Oviedo. Un saludo, hermana Giovanna, gracias por acompañarnos y dar ese aporte tan importante que tiene que ver desde el punto de vista psicológico. Y esto, los muchachos que puedan. Mi última hija está estudiando psicología, va en cuarto semestre. Qué bueno. Es una carrera muy bonita porque es complementaria y ayuda mucho en toda esta labor. Así que un abrazo para todos. Dios los bendiga a ustedes allí dirigiendo el programa. A la pastora Joana, me saluda al pastor Walter y a todos los que están conectados. Un abrazo fraterno y será hasta otra ocasión. Dios mediante. Amén. Gracias, pastor. Mucho, pastor. Saludos a su esposa, a toda su familia. Recibo los saludos de ella también, que por ahí me hizo señitas ahora allí de la puerta. Amén. Amén. Gracias, pastor Humberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Qué bendición tener al pastor Humberto. Definitivamente. La pastora Joana, palabra de despedida, pastora. ¿Cómo se ha sentido aquí con nosotros en este programa desde allá, aquí conectada en España? No, agradecerles de verdad por la invitación. Para mí es un privilegio, un honor también haber estado con el hermano Humberto, una persona de tanta experiencia, ¿verdad? De tanta trayectoria. Y lo único que quiero decirles de pronto a las esposas de pastores, a las líderes, a esas señoritas, jovencitas, adolescentes que yo sé que Dios ha llamado, tenemos que ser fuertes porque por el hecho de ser mujer somos más sensibles. Nuestra personalidad es más emotiva, ¿verdad? Somos más lloronas, por todo lloramos, pero secar esas lágrimas, enfrentar esos complejos y téngalo por seguro que Dios no se ha equivocado al llamarnos, porque algunas sienten que Dios se equivocó. No, yo no era la persona, no. Si Dios ha colocado los ojos en nosotras es porque nosotras tenemos algo que dar, ¿verdad? Y no dejar que se nos pase la oportunidad, no dejar que se nos pase la salud, la vida, bueno, lo que el Señor nos está otorgando, porque uno no sabe, ¿verdad? Yo tengo varios tíos pastores, varias tías pastoras, y bueno, precisamente hace 4 años, unos tíos míos, ¿verdad? Ellos iban en un viaje a celebrar las bodas de su matrimonio, iban en el auto, iban en el carro, ellos fueron por muchos años misioneros en Bolivia. Estoy hablando de mi tía Teresa y mi tío Raimundo Delgado, y el carro se fue a un abismo y se murieron. Entonces uno a veces dice, no, pero yo soy esposa de pastor, a mí no me pasa esto, no me pasa aquello. No, todos tenemos una línea de vida y ojalá podamos dar lo mejor que el Señor está esperando, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces es un poquito más difícil para la mujer, pero el Señor está con nosotros. Y un abrazo también para ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Amén. pastora Joana, a usted por estar con nosotros acá y Necesitamos Hablar. Que el Señor le bendiga cada vez más. Saludos a su amado esposo, el pastor Amén. Walter Zambrano, a toda su familia y a la congregación. Amén, sí, señora, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, amén.
Bueno, contentísimos. Hoy ha sido un tema maravilloso, complejos ministeriales. De mucho aprendizaje. Me apropio de todos los consejos que han dado nuestros amados pastores. Me apropio de todo lo que se desarrolló, porque de una u otra forma nos sentimos identificados, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que tú también te has sentido muy identificado. Claro que sí, como ministros del Señor que somos, pues nosotros tenemos que hacer ese análisis. Debemos mirar hacia adentro y pedirle al Señor que nos ayude en todas esas áreas de debilidad o de complejos, esas áreas donde muchas veces nos sentimos como maniatados y donde nos quedamos en algunos casos como neutralizados también. Debemos superarlo y avanzar porque grandes cosas Dios tiene reservadas para nosotros. Gracias a toda la audiencia, a todo el cuerpo de pastores que han estado reportando sintonía, que han estado escribiendo. Gracias a nuestro supervisor, reverendo Carlos Medina, a su familia, por esa gran pregunta que allí nos formuló y que fue de gran bendición en el programa. Sin duda, a toda la audiencia de Avivamiento Producciones, que el Señor le bendiga, al equipo de Avivamiento, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en Necesitamos Hablar. Así que, querido hermano, amigo y el pastor, especialmente al pastor, a la pastora, a ese misionero, a ese hombre que se ha dedicado por completo al ministerio. Amén. Potencia tus capacidades, potencia el llamado, potencia todas las cualidades que el Señor te ha dado a ti. Minimiza siempre esas debilidades, esas limitaciones. Y si la vas a tener en cuenta es para mejorarlas, es para perfeccionarte en el Señor. Pero que esas limitaciones jamás y nunca te cierren y te conviertan en un prisionero de tus propios complejos, sino que esas limitaciones te ayuden a tener una mente abierta para decir, hoy nací, o mejor dicho, hoy amanecí para aprender algo nuevo. Qué lindo es saber que esas limitaciones no sirvan como excusa para decir no lo voy a hacer, sino que esa limitación más bien me ayude para decir en qué puedo aprender para ser mejor. Así que sí podemos, lo hemos vivido, pero podemos superarlo con la ayuda del Señor. Amén. Y trabajando mucho con nuestros pensamientos, mucho con nuestro yo, mucha templanza, mucho dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, y también, sobre todas las cosas, mucha humildad, porque eso es una de las cualidades más grandes y maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así que, querido pastor, esposa de pastor, para nosotros ha sido de privilegio muy grande tocar este tema con estos maravillosos invitados, y salimos hoy pues muy bendecidos, muy fortalecidos y con ánimo de seguir adelante. No te compares con nadie, eres único, eres única, eres especial en las manos del Señor. La invitación es para el próximo sábado. Amén. No se lo pierdan. Dios les bendiga. Dios les bendiga muchísimo.